tenemos a Quique Miriles, chile, mole y pozole. Mi querido Quique, ¿qué tema nos traes el día de hoy? ¿Cómo estás, mi Pedro? Pues nada, provechito ahí con el dulcecito, pues platicarte un poquito lo que ya vimos, ¿no? El día de ayer, para comentarle a tu auditorio, pues se celebró pues el día anticorrupción, ¿no? Y evidentemente pues vuelve a salir a la luz todo este tema de si el gobierno de la transformación de Cuarta está realmente cumpliendo su famosa promesa de luchar día a día contra la corrupción y esta también tan mentada promesa de barrer las escaleras, ¿no? Desde arriba hasta abajo en el tema de corrupción. Y pues la respuesta es más que obvia. La respuesta es no. Realmente los esfuerzos por luchar contra la corrupción del gobierno de Andrés Manuel son nulos, se quedan en el mero discurso. Muestra de ello pues es incluso el incremento del otorgamiento de contratos por dedazo, sin licitación, desde el gobierno federal, que son incluso mayores a los del sexenio de Peña Nieto, que esto ya era criticado en el sexenio de Peña Nieto. Pues yo le informo a la gente que ahora se entregan todavía más contratos sin licitación en el gobierno de Andrés Manuel. Esto es corrupción, no por el hecho de dar el contrato, sin embargo, sí sabemos que pues puede provocar, es un caldo de cultivo para la corrupción, y el ejemplo claro es dentro del círculo cercano del presidente, ¿no? Los contratos otorgados desde Pemex y desde otras dependencias a la prima de Andrés Manuel, y que para acabarla de amolar para Andrés Manuel se llama Felipa Obrador, ¿no? Que tenemos contratos por dedazo, sin licitación, por más de 365 millones de pesos. Primeramente, pues Andrés Manuel se burló de esta información cuando salió a la luz y dijo que pues qué podían esperar de las personas que estaban posicionando estas noticias. Sin embargo, horas después Pemex lo reconoció, y tal es así que en ese momento anunció que se daban por terminados los contratos con Felipe Obrador, es decir, sí existían, y si no hubieran salido a la luz esta información, seguramente hubieran seguido existiendo, ¿sí? Si usted hace cuenta, pues Felipa Obrador, la prima del presidente, se estaba embolsando $500,000 de pesos diarios desde que su primo Andrés Manuel llegó a la presidencia. $500,000 de pesos. Si usted también hace cuentas, se podrá dar cuenta de que el equivalente a los contratos daba para comprar hasta 4 casas blancas, aquella famosa Casa Blanca que tanto se criticó a la famosa gaviota. Es decir, Felipa ya podría tener en su poder 4 casas blancas con lo que recibió sin licitar desde Pemex. Y ojo, porque las investigaciones arrojan muchísimas otras cuestiones que quedan todavía volando en el tema de Felipa, y que sí es relevante porque es en esta narrativa del presidente es el primer escalón de esas escaleras que presuntamente iba a barrer, y pues por lo visto se le quebró la escoba, porque ni el primero alcanzaron a barrer. Felipa tiene también contratos con el IMSS, con el ISSSTE, con el Instituto Mexicano del Petróleo, y únicamente ha salido Pemex a decir qué pasó con esos contratos, ¿sí? Pero allí hay más. Y ojo, ahí les va también lo que tiene Felipa. Felipa tiene 38 hectáreas justamente muy cerca de la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. Esta zona, pues evidentemente es una zona protegida que no tendría por qué tener permiso alguno de construcción ni de nada. Y sin embargo, Felipa, un mes después de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, un mes después consiguió a través del Cabildo el cambio de uso de suelo de estas 38 hectáreas, presuntamente para hacer un recinto turístico, y curiosamente solamente tiene 13 habitaciones, es decir, 38 hectáreas para tener 13 cuartitos a la renta, junto a una de las principales atracciones, que serían punto por donde cruzaría el famoso Tren Maya. Si ustedes se acuerdan, algo de lo que se criticó durísimo en el tema del nuevo aeropuerto de Texcoco era que muchos de los terrenos alrededor habían sido adquiridos por personajes vinculados al gobierno federal, incluso gente cercana a el presidente Enrique Peña. Es decir, que estaban comprando desde antes los terrenos para que cuando estuviera la obra, pues obviamente la plusvalía subiera. Y esto es absolutamente lo mismo que acaba de hacer Felipa Obrador, que salió pues muy viva, ¿no? Aquí, como les comentaba, pues aquí hasta Pío
se vio pollo con lo que hizo Felipa. Y hablando de Pío, pues también es otro de los casos que es, no sé por qué le encanta a la familia Obrador hacer vínculos medio tétricos con Chiapas, porque precisamente una de las líneas de investigación de dónde venía la lana de Pío López Obrador, esta que estuvo ahí recibiendo en los sobrecitos amarillos, pues da a que justamente un año antes de las elecciones se le inició una investigación al entonces gobernador Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, por un desvío de recursos de cerca de 680 millones de pesos, y provenía de un supuesto programa que era para apoyar a madres solteras de bajos recursos de Chiapas, es decir, de ser un recurso destinado a apoyar a las más necesitadas, terminó apoyando a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Y sobra decir que este expediente se le dio carpetazo justamente en el momento que se pudo, y pues ya no siguieron las investigaciones, pero pues para que se den una idea de por dónde andan tejiendo la familia Obrador, y que pues va en contra totalmente de lo que presume a diario en las mañaneras el presidente Andrés Manuel. Sí, no, definitivamente, mi querido Quique. Si algo nos queda claro con este presidente es que hace gala de su capacidad de mentir y de su capacidad de alegar que luchen contra la corrupción, pero no tenemos un solo dato que nos diga que lo está haciendo así. Un solo dato en donde digamos a ciencia cierta, irrefutablemente, que se está luchando en contra de la corrupción. Los casos que nos acabas de poner son casos que influentismo, porque al parecer todos salieron muy honestos, Andrés Manuel salió muy honesto, pero sus familiares no, o sus familiares salieron muy vivos, ¿no? Te comento de estos algunos casos, pero porque estos tienen una mayor relevancia porque son el primer círculo del presidente, o sea, es su familia la que está involucrada, y no hablamos de Concepción Falcón, la esposa de Ramiro López Obrador, que también trae una investigación por un desvío de 200 millones de pesos en el Cabildo de Macuspana, Tabasco. O sea, hay que recordar ese círculo cercano, pero de aquí nos podemos brincar a los otros círculos, y ahí vemos un Bartlett con 800 millones de pesos en casas, en propiedades injustificables. Tenemos a un matrimonio Sandoval Ackerman, que también tiene más de 60 millones en propiedades, que no puede acreditar con un salario de maestros de la UNAM. Nos brincamos y podemos ver a Ovalle en Segalmex, 3,000 millones de pesos perdidos también en Segalmex, la Conasupo de Andrés Manuel, y así nos vamos, Pedro, y así nos vamos. Y los indicadores que nos podrían decir que la lucha va teniendo pues una victoria, un avance o algo, que son la disminución de otorgar contratos a través del dedazo, pues van subiendo. Y luego también la incidencia, la tasa de percepción de la gente por cada 100,000 habitantes de actos de corrupción también va a la alza desde que Andrés Manuel subió. Y Anita Guevara corriendo ya con más de 100 millones desviados, en fin, por donde le guste, Pedro. No, te digo, no hay un solo indicador que me venga a la cabeza en donde yo pueda decir que Andrés Manuel López Obrador ha luchado contra la corrupción. Mi querido Quique, te mando un abrazo hasta Querétaro con mucho cariño, y estamos en contacto. Te mando un abrazo de regreso hasta Houston, Pedro.